En el siguiente vídeo vamos a explicar el tema 9 de la asignatura dedicado al teselado, a la etapa de teselado. Este es el contenido del tema. En primer lugar vamos a ver las características que tiene esta etapa de teselado automático y el resto del tema lo vamos a dedicar a ver realmente los detalles del teselado mediante una serie de ejemplos. Bien, comenzamos. Aquí tenéis de nuevo esta transparencia, la hemos hecho ya en varias ocasiones, lo que sería la descripción del pipeline de renderizado, es decir, todas las etapas que se llevan a cabo en la tarjeta gráfica hasta generar la imagen. La etapa de teselado corresponde a este flujo de datos que tenemos por aquí. Inicialmente el pipeline, las etapas básicas son el vertex shaders, el ensamblado de primitivas, la rasterización, fragment shader y las operaciones de raster. En el tema anterior vimos el shader de geometría como una nueva etapa programable que se podía poner entre el ensamblado de primitivas y la rasterización como etapa que trabaja sobre primitivas y no sobre vértices ni sobre píxeles, que es a lo que se dedican tanto el vertex shader como el fragment shader. Bien, hasta ahora lo que hemos visto es cómo las primitivas que se iban a dibujar, que típicamente son triángulos, se tenían que almacenar completamente, es decir, nosotros tenemos almacenado básicamente en los vertex buffer objects tendremos todos los datos de los vértices que forman una determinada malla y también en los índices indicando cuáles son los triángulos que forman la malla. En principio eso es algo que está almacenado en la memoria y que lo que hacemos al lanzar un comando de draw, un comando de dibujo, es precisamente lanzar el dibujo de una malla, con lo cual empezaríamos a generar todas las primitivas, para lo cual buscaríamos los vértices correspondientes a esa primitiva, les lanzaríamos el vertex shader a esos vértices, generaríamos las primitivas. Si es necesario, si existiera un shader de geometría, pues podría cambiar las primitivas que se han generado aquí, y a continuación pues se hace el proceso de rasterización e interpolación para calcular cuáles serían los atributos de cada uno de los píxeles en los que se transforma esa primitiva, que es lo que llamamos un fragmento. Por último, se superponen o se hacen las operaciones de raster sobre los diferentes fragmentos hasta obtener toda la imagen. La etapa de teselado consiste en generar de manera automática estas primitivas. Es decir, el objetivo es que en lugar de tener las primitivas almacenadas en memoria, vamos a ser capaces de generar esas primitivas de forma automática. Para eso necesitaremos algún tipo de configuración, una serie de valores, de parámetros, que esos parámetros serán los que en este caso almacenaremos en los vertex buffer objects y los vamos a tratar como si fueran atributos de los vértices. Para lanzar todo este proceso, que sería el teselado de construcción automática de las primitivas, necesitamos utilizar un tipo de primitiva especial que se denomina un parche. Un parche, cuando el comando draw indica que vamos a dibujar una primitiva de tipo parche, lo que hacemos es ejecutar el vertex shader para los, en principio, vértices, que como ya digo no son tales, no son más que contenedores de información asociados al parche, y esa información se le pasa a toda la etapa de teselado. La etapa de teselado, como estamos viendo aquí, está formada por 3 etapas. Bien, vamos a ir viendo cómo funciona todo esto. Bueno, en primer lugar hay que decir que la etapa de teselado es opcional, de hecho hasta este momento ni siquiera nos habíamos planteado utilizarla. Como os decía, para lanzar la etapa de teselado hay que lanzar el comando de dibujo, el comando draw, utilizando un tipo de primitiva especial que se denomina glparches. La traducción sería un parche. Estos parches, estas primitivas de tipo patch,
realmente no representan una geometría determinada, es decir, no representan un triángulo o una línea o un punto, que serían las primitivas típicas, que serían points, lines y triangles, sino que en general no son más que contenedores de parámetros que van a permitir generar esas primitivas. De hecho, en ese caso, los vértices no los utilizamos con un sentido geométrico, no tienen por qué almacenar información de tipo geométrica, sino pues no ser más que simples contenedores de información que requiera después el proceso de teselado. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es, cuando lanzamos una primitiva patch, cuántos vértices tiene que coger la etapa de ensamblado de primitivas, cuántos vértices tiene que buscar dentro de lo que sería el vertex array object, que sería la descripción de todos los vértices. Si fueran triángulos sabemos que hay que coger 3, si fueran líneas sabemos que hay que coger 2, pero si es un parche, ¿cuántos tenemos que coger? Bueno, pues eso en principio debe configurarse. Hay un tamaño máximo de parámetros que pueden utilizar los parches, que lo podemos obtener, bueno, es algo que depende de la tarjeta gráfica y se puede obtener mediante la lectura del atributo del parámetro maxPatchVertices. Este sería el número de vértices máximos que podría tener una primitiva de tipo parche. Pero realmente lo que hacemos es asignar el tamaño de los parches mediante este comando. El comando glPatchParameter i lo que hace es asignar el número de vértices que van a utilizar los parches. Esto hay que hacerlo antes de hacer la llamada al comando draw, indicando que la primitiva es una primitiva de tipo parche. En ese momento, cuando ya tenemos indicado cuántos vértices vamos a utilizar en cada parche, pues al lanzar un comando con primitivas de tipo patch, derivamos todo lo que sería el tratamiento de esas primitivas a la etapa de teselado. La etapa de teselado, lo hemos visto antes en el pipeline, en el dibujo del pipeline de renderizado, se divide en 3 fases. La primera fase se denomina Tessellation Control Shader, la segunda es el Tessellation Primitive Generator y la tercera es el Tessellation Evaluation Shader. De estas 3 etapas, de estas 3 fases, la primera, en lo que es el TCS, y la última, el TES, son etapas programables. Es decir, aquí sí hay shaders que podemos programar, igual que hemos hecho con el Vertex Shaders, con el Fragment Shaders o con el Geometry Shader. La etapa intermedia no es una etapa programable, es una etapa que podemos configurar, pero cuyo funcionamiento no va a ser un programa que nosotros introduzcamos. ¿A qué se dedica cada etapa? ¿Qué es lo que hace cada una de estas etapas? Bien, la primera etapa es la que recibe como entrada los vértices del patch. El objetivo de esta etapa, el objetivo fundamental, es indicar cómo se van a generar las primitivas de manera automática. Es decir, va a calcular la configuración de la que va a hacer uso la etapa siguiente, que sería el Tessellation Primitive Generator, el generador de primitivas. Además, la etapa de TCS del Control Shader no solo va a generar la configuración del generador de primitivas, sino que también puede modificar los atributos que le llegan a estos vértices. Es decir, podemos modificar la información asociada a los diferentes puntos del parche. La segunda etapa, como ya digo, es una etapa no programable. Lo que hace es que recibe como entrada la configuración que genera el TCS y va a generar todas las primitivas necesarias de la forma que le haya indicado esa configuración. Las primitivas, en principio, se van a generar con una posición que no es una posición fija, sino que está
descrita mediante valores en un espacio de parámetros que veremos enseguida. La etapa final, el Tessellation Evaluation Shader, es una etapa que se va a ejecutar para cada uno de los vértices que haya generado la etapa anterior. Es decir, el TPG, el Tessellation Primitive Generator, va a generar pues, una serie de primitivas que estarán formadas por vértices y después se va a lanzar el Tessellation Evaluation Shader para cada uno de esos vértices. Típicamente en esta última etapa lo que se hace es dar los valores reales, los valores finales de los atributos de los vértices en función de la situación o los valores de los parámetros de esos vértices que haya generado el generador de primitivas y también de la información del parche que teníamos inicialmente. Vamos a ver todo esto en este diagrama. Aquí tenemos las tres etapas, el Tessellation Control Shader, el Tessellation Primitive Generation y el Tessellation Evaluation Shader, y la manera un poco esquemática de entender en qué consiste todo el proceso de generación de primitiva es la siguiente. Inicialmente tendríamos un parche con una serie de información almacenada en los vértices. En este ejemplo, pues estaríamos asumiendo que hay 4 vértices incluidos en el parche. La etapa de TCS lo que hace es generar dos cosas. Por un lado, los niveles de teselado, que esta es la configuración que va a utilizar la etapa TPG del Primitive Generation que vendrá a continuación. Y como segunda opción que desarrolla la etapa TCS es, si hiciera falta, modificar estos valores generando pues, una versión, una información distinta, una transformación de estos valores en los valores que realmente va a leer después la etapa final del Tessellation Evaluation Shader. Bien, esa sería la primera etapa, el TCS. La segunda etapa, con los niveles de teselado que se le hayan indicado, lo que va a hacer es generar estas primitivas. Aquí vemos un caso, un ejemplo, en el que lo que se está generando es una superficie rectangular por medio de primitivas de tipo triangular. Realmente lo que hace el TPG es generar todos estos vértices que vemos ahí y ensamblar todos los triángulos que vemos aquí. Estos vértices que ha generado la etapa de generación de primitiva no están indicados mediante una posición por ejemplo, en el volumen clip o con coordenadas homogéneas o algo así, sino que están definidos en un sistema de dos coordenadas que le llamamos el espacio paramétrico, el espacio de parámetros. Típicamente las coordenadas las denominamos U y V y tendríamos pues estos dos ejes, el eje U y el eje V, donde estarían situados con coordenadas U y V cada uno de los vértices que hemos generado. La etapa final del Tessellation Evaluation Shader lo que hace es ejecutarse para cada uno de estos vértices. De estos vértices lo que conocemos entonces serán sus parámetros U y V, que marcarán la posición. Bueno, pues con esos valores de U y V y con la información que tenemos del parche, debemos ser capaces de generar valores ya de los vértices, en principio en coordenadas homogéneas, en coordenadas clip. Para ver realmente cómo funciona todo esto, vamos a ver mejor una serie de ejemplos y vamos viendo cuáles serían las entradas predefinidas y cómo acceder a ellas. Bien, lo primero que vamos a ver es el teselado de una curva. Lo que nos planteamos es generar un dibujo de una curva como esta que tenemos aquí, entre un punto 0 y un punto 3. ¿Qué ocurre? Bueno, pues realmente nosotros no dibujamos curvas. Nosotros tenemos primitivas que nos permiten dibujar líneas. Lo que podríamos hacer es dibujar esta curva en base a una serie de segmentos, es decir, trocear esta curva y generarla
en base a segmentos, que serían pequeños trozos de línea recta, serían primitivas de tipo line. Bueno, pues para generar la curva vamos a suponer que esta curva está descrita por medio de curvas de Bézier. Una curva de Bézier se determina mediante 4 puntos. Tenemos aquí los puntos del P0, P1, P2 y P3. Estos serían los 4 puntos que me describen una curva de Bézier, y de esos 4 puntos, el punto inicial P sub 0 y el punto final P sub 3 son puntos que indican el origen y el extremo, es decir, los dos extremos de la línea. Mientras que los puntos P1 y P2 no tienen por qué estar siquiera dentro de la curva. De hecho, lo que describen estos puntos es de alguna manera la forma de curvarse, la forma de doblar la curva. Inicialmente, si consideráramos estos dos puntos, tendríamos una línea recta y utilizamos los puntos P1 y P2 de alguna manera para ir tirando de la línea y generando este doblez, esta curvatura. Bien, este tipo de curvas se utiliza mucho en modelado gráfico porque resulta muy cómodo mediante el movimiento de estos puntos ir generando modelos de curvas con bastante detalle. Bien, la curva realmente viene descrita por medio de lo que se conoce como los polinomios de Bernstein. Los polinomios de Bernstein tienen esta fórmula que veis aquí, que así a primera vista parece un poco extraña, es bastante sencilla. Vamos a ver enseguida que después el aspecto de estos polinomios es bastante simple. El polinomio se basa en tener un parámetro, que hemos llamado t, que va a variar entre 0 y 1. El polinomio está descrito en términos de los valores 1 menos t y t. Los polinomios de Bernstein son de un determinado grado, que es el valor de n, y dentro de ese grado pues tendríamos de 0 a n polinomios distintos. Bueno, a partir de estos polinomios, ahora muestro un ejemplo para n igual a 3, que es realmente el que vamos a utilizar. A partir de estos polinomios podemos describir las curvas de Bézier de grado n como el sumatorio desde igual a 0 hasta n de el polinomio de Bernstein por el punto iésimo que determina la curva. Aquí este P sub i pues serían P0, P1, P2 y P3, tal y como tenemos aquí. Bien. Los polinomios entonces serían B03, B13, B23 y B33. Es decir, la i va a variar entre 0 y 3, la n tiene valor 3, y entonces tendríamos el polinomio Bernstein 0,3 sería 3 factorial, eso es 6, dividido por i factorial, que es 0, por n menos 0 factorial. Si para i valiendo 0, esto sería 3 factorial dividido por 3 factorial, por lo tanto esto es 1. Y esto sería t elevado a 0, 1 menos t elevado a 3. Este sería b sub 3, 0. Bueno, os paso ya. Este sería el resultado final. B sub 3, 1. Podemos ir para atrás un momentito. Tendríamos n igual a 3, i igual a 1, sería 3 factorial dividido por 1 factorial. 1 factorial es 1. N menos 1 factorial sería 3 menos 1 factorial, es decir, 2 factorial. Tendríamos 3 factorial dividido por 2 factorial, y esto sería 3. Bien, n menos 1, hemos dicho, vale 2, es decir, esto sería 1 menos t al cuadrado y vale 1 por t. Por tanto, tendríamos que b sub 3, 1 sería 3, 1 menos t al cuadrado multiplicado por t, que es este que tenemos aquí. De igual forma, el b sub 3, 2 tendríamos 3 factorial partido por 2 factorial por 1 factorial, que esto da 3. Ahora 1 menos t, perdón, elevado a 1 y multiplicado por t elevado al cuadrado. Sería este polinomio que tenemos aquí. Y b33 sería t al cubo. Bien, con estos polinomios describimos la curva de Bézier cúbica como esta ecuación. De aquí los puntos P0, P1, P2 y P3 representan los vectores de posición de esos puntos. Es decir, esto ya tendrá sus coordenadas X y Z. Mientras que
los valores de B sub 0, B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son valores paramétricos entre el 0 y 1. Para 0 nos va a dar el valor de P sub 0, para 1 nos va a dar el valor de P sub 3 y para cualquier valor de t, de la variable t, entre 0 y 1, pues nos va a ir generando esta curva. Bien, ¿cómo utilizaríamos entonces la etapa de teselado para generar la curva? El objetivo es generar esa curva por medio de una serie de segmentos. Lo primero que nos haría falta es el vertex shader. El vertex shader vamos a considerar en este caso que un parche, es decir, la definición de la curva, como hemos dicho, está formada por 4 puntos. Vamos a considerar, por tanto, que el parche tiene 4 vértices y el vértice, realmente lo único que nos interesa de cada vértice va a ser su posición. Como hemos dicho que necesitábamos los valores de P0, P1, P2 y P3, realmente lo que necesitamos es el vector de posición de esos puntos. Por tanto, el vertex shader en este caso va a utilizar un atributo de entrada, que es un atributo de los vértices, que es su posición, y va a generar, como siempre el vertex shader, la salida estándar glPosition. Esta salida glPosition es la que le va a llegar como entrada al Tessellation Control Shader. Bien, en el Tessellation Control Shader podemos, en primer lugar, definir cuál va a ser la salida de ese Tessellation Control Shader. Vamos a indicar que la salida va a estar formada por 4 vértices. De hecho, la entrada, como hemos dicho, ya van a ser 4 vértices, puesto que el número de vértices del parche eran 4. Esto lo indicaríamos aquí. Y ahora lo que estamos haciendo es, hay una lista con los vértices del parche, que sería la variable glin, y tenemos también una lista con los vértices de salida del parche, con los valores de salida de ese parche, que sería glout. En este caso podríamos modificar, si quisiéramos, los valores almacenados en el parche. En este caso no lo vamos a hacer, directamente vamos a hacer que glout .glPosition sea igual a glin.glPosition. Hay otra variable predefinida que es glInvocationID. Esto se refiere a cuál es el vértice que se está lanzando respecto a cada parche. Si los parches tienen 4 vértices, pues se ejecutará el Tessellation Control Shader para cada uno de esos 4 vértices. Es decir, esto que vemos aquí se va a ejecutar para cada uno de los 4 vértices que forman el parche, es decir, para el almacenamiento del punto 0, del punto 1, del punto 2 y del punto 3. glInvocationID será el índice del vértice que estamos tratando en cada momento respecto del parche. Esto en la primera ejecución, pues glInvocationID tendrá el valor 0, después el valor 1, después el valor 2, después el valor 3. Bien, en cuanto a las salidas, tenemos que los vértices del parche se almacenan en la variable glout, que es un array, y tenemos también que configurar la etapa de Primitive Generator, de generación de primitivas. Y eso se hace mediante las salidas predefinidas TestLevelOuter y TestLevelInner. En este caso, la salida que vamos a hacer pretendemos que sea en forma de línea. Para dibujar las líneas, típicamente lo único que nos hace falta definir es el TestLevelOuter como número de segmentos en los que se va a dividir la línea. Ese sería el valor almacenado en TestLevelOuter de 0. En TestLevelOuter de 1 tendríamos el número de líneas paralelas que vamos a generar. En nuestro caso esto debería tener el valor 1 para generar simplemente una curva de Bézier. El Tessellation Evaluation Shader lo que va a hacer es ejecutarse de nuevo para cada uno de los puntos que haya generado, para cada uno de los vértices
que haya generado el Primitive Generator. Primitive Generator, lo que nos vamos a encontrar es que, puesto que estamos hablando de una línea, nos va a generar, nos va a trocear la línea en los valores en este caso, lo que llamamos el parámetro u, que correspondería a la coordenada x, si lo queremos ver en un plano. Uno de los valores de entrada del Tessellation Evaluation Shader es la variable tscore. Tscore es una variable, que es un vector realmente, que me permite conocer los valores de los parámetros u y v que ha generado el Primitive Generator respecto del punto que estoy tratando. En el Tessellation Evaluation Shader también hay que indicarle qué tipo de primitivas se debe generar. La primitiva de tipo isolines, como digo, es la que indica que lo que queremos generar son líneas. Líneas en principio divididas en tramos iguales. Por eso se le da el nombre de isolines. El objetivo de este Tessellation Evaluation Shader es generar los diferentes puntos de la curva de Bézier. Para eso vamos a obtener los valores de P0, P1, P2 y P3 que los tomamos como entrada de nuevo de la variable de entrada GLeIn. Esta variable de entrada GLeIn tendrá los valores que le hayamos pasado desde el Tessellation Control Shader dentro de la variable GLout, es decir, lo que se genera como salida con GLout del Tessellation Control Shader se toma después como entrada del Tessellation Evaluation Shader. Tendríamos GLeIn de 0, de 1, de 2 y de 3. Bien, aquí lo que estaríamos tomando son los valores de x y z del valor de GLPosition, para estos 4 vértices, lo que nos daría el almacenamiento de los valores de los puntos 0, P0, P1, P2 y P3. Para los polinomios de Bézier nos hace falta ese parámetro t que va a variar entre 0 y 1, realmente sería para nosotros el parámetro u, puesto que nosotros lo que vamos a hacer, lo que ha hecho el Primitive Generator, es generarnos una línea troceando la variable u. La u, por tanto, va a tener, a lo mejor, si hemos dicho que divide en 5 trozos, pues tendrá los valores de 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Bien, en cada caso, en cada ejecución del Evaluation Shader, u tendrá un valor diferente. Bueno, conocido el valor de u, vamos a generar el valor de 1 menos u. Esto sería el equivalente al 1 menos t que habíamos visto antes. Bien, el polinomio de Bézier de grado 0 era 1 menos t al cubo, que esto sería pues u sub 1 por u sub 1 por u sub 1. El polinomio de Bernstein de 3, 1, habíamos dicho que era 3 por 1 menos t al cuadrado por t. Eso sería 3 por u1 por u1 por u. El polinomio de Bernstein 3, 2, habíamos visto que era el 3 por 1 menos t por t al cuadrado. Aquí en lugar de 1 menos t, hemos dicho que le llamamos a esa cantidad, le llamamos u sub 1, al t le estábamos denominando como u, por tanto el polinomio de Bernstein para este parámetro u sub 1 sería 3 por u1 por u por u, y el último, el polinomio de Bernstein 3, 3, perdón, el polinomio de Bernstein 3, 3 sería el t al cubo, que en este caso sería pues u por u por u. El valor final de la posición sería el punto 0 multiplicado por el polinomio de Bernstein de grado 0, el punto 1 por el polinomio de Bernstein de valor 1, de índice 1, el punto 2 por el polinomio de Bernstein de índice 2 y el punto 3 por el polinomio de Bernstein de índice 3. Todo esto me genera una posición asociada a este punto que he generado mediante la U. Realmente, si hemos almacenado los valores en el Vertex Array Object, lo hemos hecho en coordenadas locales, que esto es lo habitual. Ahora esas coordenadas tendré que transformarlas en coordenadas clip, es decir, en coordenadas homogéneas. Para hacer eso,
hay que convertir las posiciones en coordenadas locales, hay que convertir las coordenadas homogéneas, que para eso hay que multiplicar por la matriz Model View Projection, es decir, la matriz MVP. Y eso es lo que hace esta última línea de código. Convertir este punto que he generado haciendo el recorrido de la curva de Bézier respecto a estos 4 parámetros, bueno, pues ese punto lo multiplicamos por la matriz Model View Projection y vamos a generar entonces ese mismo punto pero en coordenadas homogéneas. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿qué dibujo genera esto? Pues realmente, vuelvo hacia atrás, lo que está generando es esto. Es decir, el teselado lo que está haciendo es dividir esta curva en trozos. Si va a generar, este será el u igual a 0, este será el u igual a 1 y realmente lo que genera son puntos donde la u va variando entre 0 y 1. ¿Qué ocurre? Que si dividimos en 5 trozos, pues por ejemplo, para u igual a 0 generará el punto p sub 0, para u igual a 0,2, por ejemplo, si dividimos en 5 trozos, pues posiblemente dé un valor como este, estará aquí. Lo que vamos a dibujar es una línea entre P0 y este punto. Lo siguiente, para 0,4, pues posiblemente esté aquí. Dibujaremos una línea entre este punto y este. Siguiente, 0,6, pues seguramente estará por aquí. Dibujaremos una línea entre ese punto y este. 0,8 aquí y 1,0 desde el 0,8 aquí. Y habremos dibujado la curva de Bézier por medio de segmentos rectos, indicándole pues, el número de segmentos que queremos utilizar para hacer el dibujo. Lo último que nos quedaba es simplemente el fragment shader, que en este caso se limita a asignar el color del píxel que tenga que dibujar y ya está. Yendo un momento hacia atrás, en el Tessellation Evaluation Shader estamos definiendo cuál es el tipo de salida que queremos generar. De hecho, esta es una información que se debe leer hacia atrás, la debe leer el Primitive Generator, el TPG, la etapa intermedia del teselado, para saber qué tipo de primitiva va a generar. Si van a ser líneas, si van a ser otro tipo de primitiva. Realmente las opciones que hay aquí son o bien isolines, que lo que dibuja son líneas, o bien se admite triangles, vamos a verlo enseguida, que esto lo que genera sería primitivas que forman en conjunto un triángulo, o quads, que serían primitivas que forman en conjunto un rectángulo. Cuando digo que en conjunto forman un rectángulo, no quiero decir que las primitivas sean rectángulos, las primitivas son triángulos, pero en conjunto lo que permiten dibujar es un rectángulo, mientras que si le indicáramos triangles, las primitivas son triángulos que en conjunto, todas unidas, van a generar un triángulo. Bien, vamos a verlo quizás un poco más claro mediante el teselado, en este caso no de una curva, sino de un cuadrilátero, de una superficie en forma de cuadrilátero. Como os decía, el TPG, el Tessellation Primitive Generator, puede generar tres tipos de primitivas. Eso se indica mediante la declaración layout, lo que sea, dentro del TS, del Evaluation Shader. Aquí dentro podemos indicar estos tres valores, o isolines, o triangles, o quads. Isolines genera un parche que realmente es un bloque rectangular formado por líneas paralelas. Si le ponemos que el número de líneas paralelas es 1, pues entonces solamente generará una única línea. Y el troceado que se realiza sobre esa única línea. Si le damos la opción Triangles, lo que va a generar el TPG, el Tessellation Primitive Generator, va a ser un triángulo, es decir, formado a su vez por un montón de triángulos interiores. Y si le decimos quads, lo que genera es un cuadrilátero, un rectángulo, formado por un montón de triángulos interiores. Para determinar cómo se van a generar estas primitivas, hay que utilizar dos variables que se pueden usar dentro del TCS, dentro del Tessellation Control Shader. Las variables son TestLevelOuter
y test level inner. Test level outer lo que permite es dividir digamos, la frontera de lo que se está dibujando en trozos. El valor de test level outer de 0 es el número de divisiones de v para u igual a 0, test level outer 1 el número de divisiones de u para u igual a 0, test level outer de 2 el número de divisiones de v para u igual a 1, test level outer de 3, está mal, número de divisiones de u para u igual a 1. Y el inner refleja cómo se dividen la u y la v respecto a los valores internos del espacio que estamos dividiendo. En esta figura se intenta describir esto algo mejor. Esta coordenada aquí sería la coordenada u y esta de aquí sería la coordenada v. El valor de outer level 0 me indica en cuántos trozos estoy dividiendo esta línea de aquí. El outer level 1 significa en cuántos trozos estoy dividiendo esta línea de aquí. Outer level 2 es el level outer sería este de aquí, el 2 es el número de puntos en los que dividimos esta línea de aquí, y el 3 sería el número de puntos en los que dividimos esta línea de aquí. Después, el test level inner lo que me indica es en cuántos segmentos se van a dividir todas las líneas que cruzan este cuadrilátero. Podemos dividirlo en 3 segmentos, en 4, en 5, lo que queramos. Esto sería para quads, es decir, para una generación de primitivas de tipo quad, de tipo cuadrilátero o rectángulo. Y si lo que queremos dividir, lo que queremos generar son triángulos, pues lo que tenemos es esto. Es decir, el OL0 me indica en cuántos puntos se divide esta línea de aquí del triángulo, OL1 en cuántos puntos se divide esta línea de aquí y OL2 en cuántos puntos se divide esta línea de aquí. Y igual que antes, el level interno lo que indica es en cuántos trozos se dividen, por ejemplo, una línea que vaya desde este punto hasta algún punto de esta línea, de esta frontera. Vamos a verlo ahora un poquito más claro en el caso del cuadrilátero. ¿Qué efecto tiene lo que sería la división por fuera, lo que es el level outer, y la división por dentro, que sería el level inner? Aquí vemos en la forma horizontal serían hacer divisiones de todo lo que sería el exterior del cuadrilátero en 2 trozos en 4 de noche. Y hacia arriba veríamos diferentes casos en los que estamos dividiendo internamente las líneas en 2, en 4 o en 8. Bien, si le ponemos una división externa de la parte de fuera del outer de 2, lo que quiere decir es que esta línea la estamos dividiendo en 2 segmentos, este y este. Esta línea la estamos dividiendo en 2 segmentos, este y este. Esta línea la estamos dividiendo en 2 segmentos, y esta línea igual. Realmente podríamos incluso haberle dado esta en 2, esta en 3, esta en 4, es decir, eso no tienen por qué ser en las mismas divisiones en cada lado, sino que podemos darle un número de divisiones diferentes. Bien, tenemos entonces las líneas de fuera divididas en 2 trozos, las líneas de dentro, si veis, también están divididas en 2 trozos. Esto sería para la parte externa dividida en 2 trozos y la parte interna también en 2. ¿Por qué sabemos que está dividido en 2 trozos? Pues porque cualquier línea que vaya de aquí a aquí tiene 2 trozos. Tiene este y este. Por ejemplo, de aquí hay 1 y 2. De ahí aquí 1 y 2. ¿De acuerdo? Es decir, la división internamente, las líneas están divididas en 2 trozos y externamente las líneas de fuera también están divididas en 2 trozos. Este sería los triángulos que se van a generar si le indicáramos que por fuera todas las líneas se van a dividir en 4, pero que por dentro las líneas están divididas en 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que desde fuera las líneas de fuera están divididas en 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 segmentos en cada uno de los lados de ese cuadrilátero. Sin embargo,
como hemos dicho que la división interna es en dos trozos, pues como vemos aquí, por ejemplo, para esta línea de aquí a aquí, tiene dos trozos, uno que va de este punto a este y otro que va de este punto a este. Podríamos hacer lo mismo incluso dividiendo la parte de fuera en 8 y la parte de dentro en 2. Tendríamos las líneas de fuera divididas en 8 trocitos, mientras que la línea de dentro, cualquier línea que haga así, solamente tiene dos trozos. Tiene un punto, el punto central y el otro extremo. En este dibujo, pues tendríamos inicialmente, o sea, por fuera, perdón, estamos dividiendo toda la línea externa en dos trozos, que sería 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Sin embargo, las líneas de dentro, ahora, en toda esta fila, las líneas de dentro van a estar divididas en 4 trozos. Una línea que vaya de este vértice a este tiene 1, 2, 3 y 4 trozos. Estos serían los triángulos que va a generar la etapa del Primitive Generator, la etapa que hemos denominado TPG. Este ejemplo de aquí sería dividiendo todas las líneas externas en 4 y todas las líneas internas en 4. Generaría todos estos triangulitos que estamos viendo ahí. Y este caso aquí sería dividir externamente en 8 trozos y todas las líneas internas en 4. Por ejemplo, un punto que vaya de aquí a aquí tendría 1, 2, 3 y 4. 4 segmentos para formar esa conexión. Por último, igual que antes, la parte de fuera está dividida en 2, pero la parte de dentro está dividida en 8. Pues daría lugar a esta figura. Aquí, cualquier punto vaya de este punto aquí, por ejemplo, estaría dividido en 8 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es la figura que se obtiene cuando la parte de fuera está dividida en 4 trozos y la parte de dentro está dividida en 8. Y esta de aquí sería la que se obtiene cuando la parte de fuera está dividida en 8 trozos y la parte de dentro está dividida también en 8 trozos. Vamos a utilizar esto para generar una superficie. La superficie la vamos a generar directamente con cuatro vértices. Cada uno de esos vértices van a tener en el vertex shader, se lo van a pasar con una posición x e y solamente, va a ser un vec2, el atributo va a ser un vertex position y lo que estamos haciendo es generar gl position como el vector, el vec4 que almacena este mismo atributo. Este vertex shader, estos valores de gl position, los va a recibir de entrada cuando le digamos al comando draw que lo que queremos dibujar es un parche, pues lo va a recibir de entrada el tessellation control shader. Tessellation control shader le vamos a decir que la salida del parche tiene 4 vértices. En outer y en inner vamos a indicar en cuántos trozos quiero dividir la parte de fuera y en cuántos trozos quiero dividir la parte de dentro. Ahora, no vamos a hacer ninguna transformación de los vértices, por tanto, glout, glinvocationidad.glposition, es decir, la posición de cada punto de salida es la misma que tiene ese mismo punto en la entrada. Pero aquí lo interesante es que el test level outer para 0, 1, 2 y 3 va a ser este número de divisiones que lo hemos indicado aquí y el test level inner para 0 y 1 va a tener el valor que le hayamos indicado aquí en inner. Esto es todo lo que nos hace falta para generar estas figuras. De hecho, estas figuras están generadas con estos shaders que os estoy mostrando. Bien, ¿cómo sería el Tessellation Evaluation Shader? Pues le decimos que la entrada, el layout es de tipo quads, el equal spacing lo que le indica es que el troceado, el tamaño, van a ser todos con el mismo tamaño, aunque esta es la opción por defecto, y también se le puede indicar si los triángulos cuando los genere los queremos generar considerando que la frontal es counterclockwise, es decir, en sentido antihorario, es la forma de identificar la cara frontal de la primitiva, y si no podríamos indicarle aquí CW, que sería que generara esos vértices en sentido contrario. Los valores de U y V que genera
la etapa intermedia, el primitive generator, están almacenados en tscore. Tscore.x será el valor de u, tscore.y será el valor de v, y con estos cuatro valores vamos a generar esta superficie. Le estaríamos indicando los valores de los 4 vértices, y mediante esta ecuación le indicaríamos la interpolación en términos de u y v de ese punto uv en un cuadrilátero formado por estos 4 puntos P0, P1, P2 y P3. El resultado final, por supuesto, debe estar en coordenadas ya de recorte, en coordenadas clip. Por tanto, para obtener eso hay que multiplicar por la matriz MVP. El shader también es muy sencillo, se limita a colorear todos los puntos del mismo color. Y sí hay que tener en cuenta, para generar los dibujos que os he mostrado antes, que el Polygon Model hay que ponerlo de tipo GLine, si modelo de dibujo fuera relleno, fuera GLFill, pues realmente veríamos la superficie entera cuadrada, pero no apreciaríamos los triángulos. Y hay que indicarle también, como os he dicho, que el tamaño del parche es igual a 4 vértices por parche. Bien, de esta forma, o sea, este ejemplo de shaders que he visto ahí, que os he mostrado ahí, para lo que sirve es para generar esto que tenéis aquí. Si le pasamos los valores de outer y de inner, como está aquí, 2, 4, 8, 2, 4, 8, pues se genera estos dibujos que tenéis ahí. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y vamos a plantearnos ahora el dibujo de una superficie que sea curva. Igual que antes hemos dibujado una línea curva mediante curvas de Bézier, ahora nos vamos a plantear hacer un dibujo de una superficie curva mediante las superficies de Bézier. Las superficies de Bézier se generan de manera muy parecida a las curvas de Bézier, solo que en este caso, en lugar de hacer un barrido respecto a la variable t, pues vamos a hacer un barrido respecto a dos variables. Estamos hablando de una superficie y el barrido lo haríamos respecto de esos dos parámetros que hemos llamado u y v. ¿Cómo se genera la superficie de Bézier? Pues igual que antes, mediante los polinomios de Bernstein. Si vamos a generar una superficie de tipo cúbico, pues nos harán falta los polinomios de Bernstein de el B03, B13, B23 y B33, que ya los teníamos de antes. Aquí los puntos I y J se refieren a que ahora necesito más puntos para definir la curva, o sea, perdón, la superficie. Si antes definíamos una curva mediante 4 puntos, ahora para generar la superficie me hace falta pues 4 por 4. Entonces vamos a necesitar 16 puntos para describir la superficie de Bézier. El término general para hacer superficies de Bézier cúbicas, ya digo, harían falta 16 puntos de control, y la ecuación sería esta que tenemos aquí, donde B sub I3 y B sub J3 se refiere a los polinomios de Bernstein de grado 3 y con ese índice. Si tenemos los valores de u y v, podemos interpolar, gracias a esa fórmula de la superficie de Bézier, a qué posición corresponde el punto que sea. Pero necesito más, necesito saber cuál es la dirección normal, es decir, cuál es el vector perpendicular de cada punto en esa superficie de Bézier. ¿Por qué razón? Pues porque, como hemos visto, necesitábamos la normal para hacer la iluminación, por poner un ejemplo. Es decir, si queremos generar de manera automática las primitivas, que es lo que hace la etapa de teselado, y queremos que el objeto que hayamos generado pues responda ante la luz con nuestro modelo de Phong, con nuestro modelo de luz ambiental difusa y especular, para eso necesitamos generar como atributo de salida de toda esta etapa
necesitaríamos la normal, es decir, la perpendicular a la superficie. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es calcular la derivada parcial de los polinomios de Bernstein respecto de u y respecto de v, ¿de acuerdo? Y con la información, esto nos da el vector de la superficie paralela a la superficie en dirección u. Esta derivada parcial nos da el vector paralelo a la superficie en dirección v, y haciendo el producto vectorial de estos dos vectores obtendremos un vector perpendicular a la superficie. Es lo que vamos buscando. Bien. Lo que pretendemos es finalmente terminar dibujando un objeto en base a un conjunto de superficies de Bézier. El ejemplo más típico es lo que se conoce como la tetera de Utah. Este es un modelo muy utilizado en informática gráfica de un objeto que se define en términos de superficies de Bézier. En la tetera estamos viendo, por ejemplo, en este trozo de aquí, todo este trozo se va a generar mediante una superficie de Bézier, solo que en este caso esa superficie de Bézier está generada con un teselado de un nivel muy bajo. Esto sería un teselado de externo de 2 e interno de 2 también. Esto corresponde, si nos fijamos en este trozo de aquí, esto sería lo mismo que esto de aquí. Solo que en lugar de tenerlo sobre el plano, que es lo que habíamos visto en ese momento, tendríamos esto en forma de superficie curva. Para generar esta superficie necesitaríamos pues, los valores de 16 puntos. La cuestión es que si en lugar de decir que el teselado genere ese trozo por medio de una división interna y externa de nivel 2, podríamos decirle que lo hiciera de nivel 4. Es decir, ahora el mismo punto de aquí es este, está aquí, este punto de aquí también está aquí, solo que esta línea que antes estaba dividida en dos trozos, ahora de aquí a aquí, lo hemos dividido en 4. 1, 2, 3 y 4. De la misma manera, hacia abajo, lo que aquí hay dos trozos, aquí ahora hay 1, 2, 3 y 4 trozos. Es decir, hemos conseguido meter más puntos y por tanto más triángulos en esta superficie. Vamos a definir la superficie con más detalle. Y podemos definirla con más detalles todavía si en lugar de utilizar un teselado, un troceado de tamaño 4, usamos un teselado troceado de tamaño, por ejemplo, en este caso 16. Como veis, aquí ya la superficie está descrita de una forma muy suave. Bien, ¿cómo lo haríamos entonces? En primer lugar, tendríamos que indicarle que los parches ahora van a ser parches de 16 puntos. Bien, el Vertex-shader, igual que antes, se va a limitar a recoger el valor, el atributo posición de cada punto y almacenarlo en la variable de salida del Vertex-shader, que sería glPosition. Esa variable de salida de glPosition la vamos a recibir como entrada en el Tessellation Control Shader. Igual que antes, no vamos a modificar para nada estos valores, con lo cual vamos a poner glout, glInvocation ID, glPosition. Esto sería la descripción de salida del vértice del parche para el índice que me estén indicando. Pues punto glPosition es exactamente la misma que la de la entrada. Esto no es más que copiar glin en glout. Aquí le estamos indicando que el número de vértices que tiene un parche son 16 y le vamos a decir también el nivel de teselado que queremos. ¿Ese nivel de teselado a qué se refiere? Pues lo hemos visto aquí. Este tendría nivel de teselado 2, este tendría nivel de teselado 4, este tendría nivel de teselado 16. El nivel de teselado le estamos dando el mismo valor a todo el troceado externo, lo que será el test level outer, e igualmente el mismo valor al teselado interno. Por tanto, con este nivel de teselado, test level, se lo pasamos tanto a level outer, 0, 1, 2 y 3, el número de trozos en que dividimos cada uno de los lados del cuadrilátero, como level inner, de 0 y de 1, que sería el número de trozos en los que dividimos cualquier
línea interna del cuadrilátero que estamos generando. Lo que necesitamos ahora es, en el Tessellation Evaluation Shader, tendremos que generar los atributos de salida de cada uno de los vértices. Es decir, aquí realmente es donde hay que hacer la interpolación. Vamos a definir como variables de salida la posición y la normal en coordenadas view, es decir, en coordenadas del observador, y lo vamos a hacer mediante los polinomios de Bernstein, como hemos visto antes. Con los 4 valores del polinomio de Bernstein y con el valor t, lo que vamos a hacer, con el valor del argumento t de esta función, lo que hacemos es, esta es una variable de salida, asignar el valor que tendría el polinomio de Bernstein para cada uno de estos valores. El polinomio de Bernstein de grado 3, 0, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Esto es lo mismo que hemos visto antes. Antes le llamamos U y U1, pues ahora le llamamos T y T1, que corresponde mejor a los nombres con los que suele aparecer en la literatura. Habíamos dicho que necesitamos también saber la derivada parcial de un polinomio de Bernstein respecto a su parámetro. Bueno, pues podemos calcularlo de esta forma. Esto no es más que hacer la derivada parcial y podéis comprobarlo que es correcto, que está bien, que esto es lo que salen las derivadas parciales de estos polinomios. El método principal lo que hace en primer lugar leer los 16 puntos del parche, o sea, desde Helene de 0 hasta Helene de 15. Y eso lo vamos a almacenar en los puntos 00, 01, 02, 03, 10, 11, 1213, 2021, 2223, 3031, 3233. Bien, al Tessellation Evaluation Shader le llega también como entrada predefinida tscore. Esta es la coordenada del punto que vamos a tratar, pero en ese espacio de parámetros UV. Bueno, pues tscore.x es lo que llamamos U, tscore.y es lo que llamamos V. Bueno, lo siguiente es calcular el polinomio de Bernstein para el valor de U y para el valor de V. Eso lo tendremos almacenado, por tanto, en BU y en BV. Y con esto podríamos calcular ya la posición. La posición será P sub 00 por Bernstein de U de 0 y Bernstein de V de 0 más 0.01 por el polinomio de Bernstein de U de índice 0, pero el de Bernstein en V de índice 1, etc. Esto que tenéis aquí no es más que la ecuación que calcula la posición del vértice y que realmente desarrolla la superficie de Bézier. Es decir, esto coloca todos los puntos en la posición adecuada en base a esos parámetros de la superficie de Bézier. Podemos hacerlo también para calcular la derivada respecto de U y derivada respecto de V, y estos son vectores que van a ser paralelos a las superficies sobre el eje U y sobre el eje V. Para conseguir calcular la perpendicular, el vector normal respecto a la superficie en cada caso, pues haremos el producto vectorial, tenemos aquí cross, de el vector de U, esto sería la tangente a la superficie en dirección U, y del vector de V, que es el tangente a la superficie en dirección V. El producto vectorial va a ser un vector normal a la superficie perpendicular a la superficie. Al normalizar, bueno, tendríamos ya nuestro vector n, que es un vector perpendicular a la superficie. GL position sería el valor de position, que ahora mismo lo tenemos en coordenadas locales, multiplicadas por m por model view projection. Esto nos daría la posición en coordenadas clip. Y ahora position y normal, para calcularlo, los vamos a transformar al sistema de coordenadas del observador. Para eso habría que multiplicar, en lugar de por MVP, que se llama Model View Projection, solamente con la parte de Model View. De esta forma podríamos generar la posición ya en coordenadas de observador y la normal en coordenadas de observador y pasarle eso al
a la etapa de rasterización e interpolación. De hecho, cuando le llega interpolada la posición y la normal, podemos aplicar las técnicas de iluminación, lo que sería el método de Phong, la luz ambiental difusa y especular, que hemos visto ya en temas anteriores. Como os comenté al principio, antes de lanzar todo eso, dentro de nuestro código, hay que indicar que el número de parámetros, el número de vértices que va a utilizar un parche, en este caso, cuando lo que queremos hacer es una superficie de Bezier, son 16 valores por cada parche, por cada primitiva parche. Para terminar, en el ejemplo que acabamos de ver, el nivel de teselado estaba fijo, es decir, había una variable que usábamos en el control shader, que es test level. Test level me va a indicar el nivel de teselado que quiero, pero es algo que le doy externamente. Ahora lo que nos vamos a plantear es ir un pasito más para allá, y lo que queremos es que el número de trozos en los que se divide cada superficie dependa de la distancia a la que se encuentre el objeto. De manera que cuando tengo un objeto que lo tengo muy cerca, entonces se van a generar muchos triángulos, pero si el cuerpo lo tengo muy lejos, se va a describir ese cuerpo con muchos menos triángulos. De esta forma no saturamos a las tarjetas gráficas, teniendo pues todos estos triangulitos que veis aquí, por ejemplo, sobre la tetera cuando la tetera está muy alejada. Es decir, vamos a ir aumentando el nivel de detalle conforme los objetos se vayan acercando a cámara, y vamos a ir disminuyendo ese nivel de detalle conforme los objetos se vayan alejando de cámara. Esto es fácil hacerlo, pues simplemente tocando ese valor de test level. En la implementación que hemos hecho aquí, pues va a haber un nivel de teselado mínimo y un nivel de teselado máximo, lo que llamamos el min test level y el max test level. Max depth y min depth indican la profundidad a la que se alcanzan el mínimo y el máximo de niveles de teselado, y lo siguiente que vamos a hacer es calcular el nivel de teselado dentro del Tessellation Control Shader. En lugar de recibir el nivel de teselado con una variable de entrada, lo que vamos a hacer es calcular aquí el valor de ese nivel de teselado. Para eso lo que hacemos es, en primer lugar, vamos a ver a qué distancia se encuentra el punto respecto del observador. Para eso, si la salida del vértice shader estaba en coordenadas locales, pues no hemos hecho ningún cambio. Para obtenerla en coordenadas de observador hay que multiplicarla por la matriz model view, y eso me dará la posición de cada vértice en el sistema de coordenadas del observador. De ahí, de hecho, lo único que me interesa es la coordenada z, que me indica cómo de lejos está ese punto. Bien, pues teniendo en cuenta entonces la distancia a la que se encuentra en el punto, que sería post.pz, realmente el valor absoluto de ese post.z, con ese valor, con esa distancia y con los valores de distancia mínima y distancia máxima, se encuentra un valor de rate. Rate tendrá en principio un valor entre 0 y 1. De hecho, para que tenga un valor entre 0 y 1, lo que vamos a hacer es cortarlo. Es decir, si el rate tuviera un valor menor de 0, pues lo vamos a fijar en 0. Si el rate tuviera un valor mayor que 1, lo vamos a dejar en 1. Eso es lo que llamamos la variable depth, de profundidad, que va a ser un valor que va a estar necesariamente comprendido entre 0 y 1. 0, que es cuando la distancia esté a un valor menor que min depth. 1 cuando la distancia esté a un valor mayor que max depth. Con eso, entre el nivel de teselado mínimo y el máximo, utilizamos depth, que va a tener un valor entre 0 y 1, para obtener un valor intermedio de ese nivel de teselado. Y una vez que lo tengo, pues lo fijo. Esto realmente es lo mismo que teníamos antes, solo que en lugar de pasarle un valor de test level, lo que hacemos es calcular ese valor de test level en base a la distancia a la que se encuentra el objeto. Con todo esto, es decir, si vinculamos el nivel de teselado a la distancia a la que se encuentra el objeto, si definimos un objeto en base a superficies de Bezier, y si lo montamos todo y lo ejecutamos como un comando draw sobre parches, sobre superficies, a teselar, pues el resultado final es que el teselado va a generar de forma automática
todas las primitivas, es decir, todos esos triángulos que forman el objeto, en lugar de estar almacenados en memoria, pues se van generando en tiempo real. O sea, cuando se va a hacer el dibujo de la imagen que sea del objeto, pues sobre la marcha se va decidiendo cuál es el nivel de teselado, de troceado de las superficies que forman el objeto. Pues con esto terminamos el tema.